Bueno, muy bien. Adrián Romero está aquí en el estudio principal del Grupo Radial. Adrián Romero es profesor de la materia de está en comunicación social de la UNBM y está con la materia puntualmente introducción al periodismo. Ha escrito un libro y por eso lo tenemos invitado aquí para que converse un poquitito con nosotros y para que nos cuente, independientemente de su actividad en la UNBM, de qué se trata este libro, cuándo se va a presentar formalmente y demás. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para ustedes, buen día también para la audiencia de Radio Centro, cierto. Y tenés un programa también aquí. Colaboro también en el programa ¿Dónde estamos cuando estamos? ¿Dónde estamos cuando Soy estamos? miembro de la con familia. Bane. Exacto. Con Bane y el chico Mauricio Grasso. Con Mauricio Grasso, sí. Bueno. En esta ocasión yo quería comentarles la presentación. Estoy realizando la preventa de un libro que acabo de escribir. El libro tiene por título Periodistas, Políticos y Policías, una historia de la prensa escrita en Villa María. Tomo el periodo 1882-1945 y centralmente lo que van a encontrar ahí los lectores a lo largo de 200 páginas, queda un poco extenso el trabajo. Sí, grande, son muchos años también de lo que comprende el periodo. Recopilando. ¿Sí? Claro, y el periodo de 1882, cuando comienza el periodismo en Villa María, con la aparición del periódico El Sol, hasta 1945. Me acuerdo del periódico El Sol. Claro, hubo tres periódicos en la historia de Villa María, de la prensa de Villa María, hubo tres periódicos que se llamaron El Sol. Yo me acuerdo del último, que estuvo ubicado en la calle San Martín. Ah, bien, es el Tercer Sol, que salía los domingos. Sí. Y vino gente, yo al frente de ese periódico había un señor, yo no recuerdo el rostro, pero estuve conversando con él. Estaban buscando en ese momento, me acuerdo, productores publicitarios. Sí, seguro. Y había una señora también, creo que era la esposa, su esposa. Esta gente venía del lado de General Dehesa, General Cabrera. Exactamente. Yo recuerdo el nombre de él, hecho en una entrevista, todavía. Omar Martín. Omar Martín. Bien, sí. bien. Ese fue el tercer el periódico El Sol. Exacto, eso es el conflicto del campo, 2008. El contexto en el que aparece es ese. Sí. Antes del conflicto del campo, y un poco se explica, en la entrevista explicó Omar que uno de los motivos fue la pérdida de anunciantes y el contexto político hizo que durara solamente un año, una publicación muy interesante. Sí, muy porque además tenía editoriales interesantes, sí. Realmente, pero es complejo llevar adelante un medio, ¿no? Claro. De la naturaleza que sea. Sí. Parece que una regularidad. En 1882, pero también ahora en el siglo XXI, es una dificultad la empresa periodística, en el formato que fuera. Montar un medio escrito, montar un medio radial, un medio televisivo, no es para cualquiera y no es así nomás. Pero aún así, siendo una empresa dificultosa, siempre hay personas que están queriendo promover la apertura de un medio de comunicación. Villa María es una característica, se sorprenden por ahí cuando voy a otros congresos en otras provincias y comento la cantidad de publicaciones en la década del 30, del 20, del 30 o del 40, como una ciudad mediana una ciudad mediana de una provincia argentina haya tenido tantas publicaciones, algunos semanarios, otros diarios, y la atención, el libro cuenta eso justamente, el conflicto, la tensión, la disputa constante, permanente, como una de las características de la prensa escrita. O sea, ¿ha sido históricamente, vos considerás que Villa María, y por lo que me estás manifestando, debo inferir que es tal cual, ha sido ha tenido una historia periodística muy rica, Villa María? Muy rica, y en algunos aspectos es pionera. Este hecho de contar que en 1882, pensando que en 1867 empieza a tomar forma la ciudad, que ya en 1882 hubiese tenido un periódico que aparecía todos los domingos. Y otro dato más, que ese periódico... ¿Ese fue el Primer Sol? El Primer Sol. Bien. Lucio Capdevila, un poco de los primeros habitantes de esta parte. Pero al poco tiempo, en 1884, se instala otro periódico en Villanueva. En 1884, la Iglesia Católica pone en circulación el periódico que se llama La Verdad. Bueno, los cruces entre el sector liberal de Villa María con el sector católico a través de la prensa es la discusión política llevada a través de la discusión entre los periódicos. Las cosas que se han dicho, las acusaciones, y eso
es en 1884, pero también va a estar presente en los años que yo recorro al final, 1940, con la intendencia de Daiber, la polémica, la controversia. Claro, bueno, fue duramente criticado por la prensa. Digamos también que Salomón Daiber era, al momento de ser intendente, era también el director del periódico Tercero Abajo. Ajá. No había sido el fundador, pero era el director propietario del Tercero Abajo. Entonces su gestión política, su intendencia, su gobierno, fue cuestionado por otra prensa. En este caso, hubo 2 periódicos que se dedicaron particularmente a atacar la gestión y a la figura de Salomón Daiber. El Gallo, en 1941, y después otro, El Sol, el segundo El Sol, el segundo El Sol de 1942, 15 de mayo de 1942. Bien. ¿Quién fue el fundador de ese El Sol? Todavía estaba en la Segunda Guerra Mundial. Es el contexto bélico, explica también un poco las diferencias, las posiciones de las empresas periodísticas respecto del eje nazi o del eje de los aliados, muy interesante. Pero siempre lo que quería señalar, volviendo a la pregunta, Tilio, siempre hubo, aunque fuera una tarea difícil, lo es todavía hoy, siempre hay gente que cambiando los formatos, y eso creo que puede explicarse por el perfil productivo comercial de Villa María. Hubo anunciantes. Claro. Acá siempre hubo anunciantes. O por lo menos en algún momento, fue bastante importante. Eso fue necesario. Lo que pasa es que es clave, porque vos tenés evidentemente la parte intelectual, ¿sí? Y la parte del desarrollo propio de la noticia, el trabajo inherente a todo lo que es el movimiento y la mecánica de un medio, pero también tenés la parte comercial que no la podés omitir, porque sin la parte comercial no podés impulsar ningún proyecto. Bueno, esa es una característica del periodo que trabajo. Yo acentúo la mirada en el conflicto político, y que es periodístico, y por eso muchas veces necesita la intervención policial. De ahí el título de cómo combinan esas 3 figuras. Bien. Pero siempre se trató de prensa comercial. Es prensa que tenía anuncios, muchos anuncios. Es un momento en el que el desarrollo del campo prohija empresas dedicadas a proveer de materiales para el trabajo rural. Eso va a estar siempre presente, inclusive la participación, esto te va a interesar a vos, de agencias nacionales o extranjeras. Se publicaban en Villa María avisos confeccionados por agencias que iban distribuidas en los pueblos o en las ciudades medianas del interior. O sea que la dimensión comercial, muy interesante para analizarla. Yo no tengo las herramientas para hacer ese tipo de análisis, pero el financiamiento comercial del periodismo en Villa María, con una perspectiva histórica, estaría muy interesante. Así que bueno, ¿cómo se titula, cómo se llama el libro que presentás? El libro se llama Periodistas, Políticos y Policías, una historia de la prensa escrita en Villa María. Bien, repetilo por favor. Periodistas, políticos y policías, una historia de la prensa escrita en Villa María. Las 3P. Bueno, sí, algo de eso. Periodistas, policías. Periodistas, políticos y policías. Que en muchos casos, las mismas personas cumplen esas funciones. El rol. Era muy común a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que las personas que tuvieran vocación política necesitaban comunicar esas ideas, por lo tanto se volcaban al periodismo. Ejercían la dirección, compraban el periódico, escribían o lo que fuera. Son actividades paralelas. Yo puedo suponer que siguen manteniéndose, pero eso como suposición. Lo que tengo en el libro sí es como comprobado. 200 páginas de datos, de información mostrando esa relación. ¿Cómo se dice cuando hablas de multifunción? El tipo que... Multitasking. Multitarea. Exactamente. No, pero hay otro término que lo define al polivalente o al... Bueno, el tipo que está en todas. Marca la cancha, pone la red en los arcos, pinta las tribunas, hace de todo. Bueno, en el campo periodístico... Polifuncional. En el campo periodístico eso es muy común. ¿Sí? Y eso también se va a mostrar... Hay otro periodo que planifico para después de... Veo cómo me va con este libro y seguiré con un segundo, donde se pone más interesante con la aparición de las propagadoras, con la aparición de la radio y el canal de televisión. El canal de televisión pionero en 1963, la licitación por la radio, todas las controversias que trajo eso. Muchísimas. Bueno, y después la proliferación con las estaciones de radio de frecuencia modulada, las FM. Bueno, el panorama del campo periodístico se pone muy interesante. Hay una cosa muy linda que vos mencionaste, que a mí me moviliza, porque... ¿Te tuvo protagonista?
no a mí, pero sí a mi hermano. Ajá. Y me trae grato recuerdo porque yo era pibe y andaba por allí, viste, pantaloncito corto por el centro, caminando la vereda, y yo quería entrar porque quería ver a todo esto. En ese momento también estaba Music Ball, que era Tito Valls, el papá de Tito Valls, un hombre de la casa. Familia. Sí, el finado Tito, que en paz descanse. Y al lado de ellos funcionaba, hablando de propaladora, estaba la Silter. La Silter, que era de un señor de apellido Lisa. Había una sociedad. Julián Lisa, que era oriundo de Rosario. Y había puesto la propaladora y estaban los parlantes, negro, yo no sé si vos escuchaste hablar de esto. Bueno, él es mucho más joven, obviamente que no vivió esa época, pero los parlantes estaban en las esquinas, en las principales esquinas de la Vuelta del Perro. Y los locutores estaban dentro de Silter y leían noticias, publicidades y demás. ¿Dónde lo viste eso? ¿La Silter dónde estaba ubicada cuando vos la viste? La que yo recuerdo, Sí. Vuelvo a repetir porque creo que tuvo otro espacio físico, pero no lo recuerdo. La que yo recuerdo estaba sobre San Martín, sí, entre Corrientes y Entre Ríos, pero más tirando hacia Corrientes. Exacto, sí, Hoy sí. hay una tienda por ahí. Exacto. Te digo para ubicarlo más o menos. Comienza en 1936. Bueno, yo no me acuerdo. Bueno, no, claro, no. Yo nací en el 57. Bueno, pero el comienzo es 1936. Sí. Es donde hoy estaba un lugar de venta frente José Ingenieros, frente a la plaza, un lugar donde vendía ropa para trabajo. Ajá. Más o menos sería por ahí la primera. Esa fue la primera. La primera. En el 36. En el 36, que a su vez, por lo que yo estuve rastreando, ya había hecho Salomón Daiber, hombre citado acá, 3 años antes había instalado altoparlantes arriba del Café de la Esperanza, que es el bar argentino, no sé qué nombre tiene. El Café Argentino. Por lo tanto, ya tenía Salomón Daiber en 1933, como podríamos decir, un multimedio, porque tenía el periódico Tercero Abajo y tenía las publicidades en los altavoces. Y también me acuerdo de las pizarras. Bueno. ¿Te acordás la pizarra que estaba justo en la esquina de Buenos Aires y San Martín? Cada periódico se procuraba su estrategia de tener comunicación diaria a partir con la tiza, inclusive estaban también las necrológicas y demás. Yo me acuerdo perfectamente de todo eso. Esa es una modalidad de comunicación popular. Ese café que hoy es Café Argentino fue en realidad el primer nombre que tuvo fue La Esperanza. La Esperanza. Por eso después l'Espoir. Exacto. Porque l'Espoir en francés es La Esperanza. Claro, en los 80, en los años 80. En los 80, los 80 era l'Espoir. Radio Centro estaba allí a media cuadra sobre calle Buenos Aires. Sí. Bueno, ahora el típico café argentino, tan concurrido, ¿no? Es una esquina clásica de Villa María, emblemática. Bueno, contanos algo del libro. Bueno, el libro cuenta en 4 capítulos. El primero dedicado a este conflicto entre el sol y la verdad en Villanueva. Sí. El capítulo 2 siempre vincula un clima de inestabilidad política porque todavía no hay voto, no hay ley de sufragio universal, por lo tanto es un momento de fraude electoral donde siempre hay periodistas trabajando en ello, digamos en la denuncia, pero a su vez son perseguidos por denunciar esas situaciones de fraude. Sí. El capítulo 3 particularmente se concentra en la estrategia que desarrolla el periódico El Heraldo, denunciando la existencia de una especie de blindaje mediático construido por Sabatini. Sabatini cuando todavía no era gobernador, sino cuando está creciendo la figura política de Sabatini, dice El Heraldo, tiene algunos periódicos que le hacen como una especie de blindaje. Pone Sabatini a sus directores, a sus propietarios, que son también dirigentes políticos, y de ellos va a surgir Salomón Daiber. A ver si entiendo. Sabatini coloca dentro de esa estructura a gente de su entorno. Claro, la vinculación con el Tercero Abajo, la vinculación con otra publicación que se llama El Diario, los directivos, los propietarios, los periodistas tienen vinculación política partidaria con el radicalismo de Sabatini. Claro, eso es lo que denuncia el Heraldo, que también su propietario era radical, pero de una línea diferente, Sebastián Figueroa. Y el capítulo 4 es concretamente la intendencia y la llegada y la intendencia de Salomón Daiber en esa doble figura, de ser, por un lado, el director de Tercero Abajo y por el otro lado, también el intendente, que combina esas dos figuras. Y la crítica, los cuestionamientos que recibe de alguna prensa y la protección que recibe de otra. Eso es lo que va a denunciar el periódico, la segunda temporada la segunda época de El Sol. Eneas Álvarez Igarzábal, que es el periodista que lo dirige, denuncia que a través de la publicidad
y desde los contactos con el gobierno municipal, Salomón Deiber financia otras publicaciones que le hacen de aplaudidores y que celebran su gestión de gobierno. Es muy crítico y la calidad de las acusaciones son fuertísimas. Claro. El lenguaje... La altura en algunos la palabra casos, de los conceptos. En algunos casos el discurso es muy refinado. Ajá. Y en otros muy vulgar. Bien. Sí, eso... Pero igualmente... es crítico. Es crítico. Y no deja ningún lugar a dudas. No hay ningún lugar a dudas. Está bueno eso. Sí, eso creo que lo hace interesante ver en qué términos primero que se discutía y cómo se discutía. A veces se discutía por ideas, se discutía por cómo debe ir a ser la ciudad de Villa María, pero lo más importante para mí se discutía acerca de cómo debe ser el periodismo. ¿Qué es el periodismo? ¿Quiénes pueden ser periodistas? ¿Y quiénes no pueden ser periodistas? Bien. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son los discursos? ¿Cuáles son los saberes que tiene que tener una persona para, en ese momento, escribir? Exacto. Sí. Yo lo puedo atestiguar por las entrevistas que he hecho después. Esa marca sigue hasta ahora. Vos sabés que yo siempre pienso, no sé si coincidir, no necesariamente tenés que coincidir, acá no se trata de quedar bien con nadie, simplemente hay que ser objetivo. Digo, yo pienso de que no necesariamente el que escribe bien tiene condiciones para estar frente a un micrófono y a la inversa. Bien, bueno, yo lo que puedo... Sí, está así, perfecto, está Ahora, perfecto. ojo, podés encontrarte con una persona que tiene condiciones para ambas actividades. Sí, bueno, por eso que decíamos recién de que a veces el campo periodístico permite que vayan migrando de un soporte a otro. Bueno, sí. Hay algunos casos prototípicos de personas que sí. O anduvieron bien en distintos medios o otros que no anduvieron bien en ninguno. Entonces, o que sus capacidades de comunicación. Sí. Pero eso está interesante, el planteo. Yo no voy a tomar posición. No. Pero lo que sí puedo... Es objetivo. Lo que yo sí puedo decir de esa opinión... Es desde mi plano. Es claro. Lo que quiero decir es que siempre estuvo presente esa... la destreza, la habilidad. Es un valor... Por ejemplo, en algún momento discutir eso, si la capacidad, si otro tiene capacidad para hacer eso. Exacto. Por ejemplo, en relación a lo que hablaba recién del Heraldo. El Heraldo era dirigido por un médico, un médico oftalmólogo. Bien. Y entonces, cuando se lo quería criticar al Heraldo y a sus publicaciones, se lo atacaba a las condiciones, a la falta de condiciones periodísticas es un médico. Ese profesional. Es un médico. Ese profesional médico. Exactamente. ¿Qué puede saber de esto? Lo mismo hacía Eneas Álvarez y Garzábal respecto de Salomón Deiber. Salomón Deiber tenía su formación escolar incompleta. Entonces lo acusaba todo el tiempo. Y llegó a ser intendente. ¿Y cómo puede ser escritor de periódicos siendo analfabeto? Esa es la acusación. Esa es la acusación puntual. Alguien que no sabe sumar y alguien que no sabe escribir. Es el intendente y es director de un periódico. ¿Cómo puede ser? Y le decía, el tercero abajo es el periódico más mal escrito en toda la provincia. Bueno, convengamos que sí, nos retrotraemos un poco en el tiempo y pasamos la película para atrás, entramos en el túnel del tiempo. Ejemplos de eso en Argentina hoy sobran. Claro. Hay muchísima gente que no es idónea para ocupar puestos que está ocupando a nivel público y que gana muy bien. Y no estoy hablando de ningún espacio político en particular, pero tenemos ejemplos. Bueno, ahí acabas de dar como fundamento a esto que yo planteo: periodistas, políticos y policías. Por eso. Por ahí la policía no está, habría que verlo, pero ese eje continúa. Por lo menos el eje de periodismo y política es constante y es regular. ¿Y sabes qué observo yo mucho? Hay mucha gente, por ejemplo, enviando comunicados de prensa con crasos errores de ortografía y de redacción. Gente que está cobrando un sueldo, que representa una institución X, no importa cuál, pero lo noto, te digo, porque yo recibo permanentemente comunicados de prensa y hay gente que no está preparada. Vos te das cuenta, es muy notorio. Pero no es una crítica, es una realidad de los hechos. En 1940, el Heraldo criticaba la calidad de la redacción de los partes de prensa que enviaba el gobierno de Salomón Deiber. ¿Ves? Pasaron tantos años y algunas cosas cambian, pero algunas cosas permanecen. Pero entonces lo mejor que hizo Salomón Deiber, independientemente de su periodo como intendente, fue traerlo a Carlón, al León. Bueno, pues también sabés la historia de Carlón, ¿no? También eso es objeto de crítica y cuestionamiento. Bueno, pero vos sabés cómo lo trajo. En las condiciones del vehículo. Lo trajo en un carro grande para un animal de ese porte,
lo tiraban no sé con qué vehículo y venía municipal, claro, venía Salomón, y no sé si el conductor, creo que no era él, como intendente venía de acompañante, claro. Y lo para la policía en un control. Sí. Policial. Esto lo dijo, un colega, lo cuenta en una historia, y lo para la policía para hacer el control. Claro, ven ese carro enorme atrás tirado por un vehículo, vaya a saber qué vehículo era. Y le preguntan qué trae, y usted quién es, identifíquense, y él dice, yo soy el intendente de la ciudad de Villa María, que está mi identificación, entonces, pero ahí atrás que trae un león. Entonces los tipos, claro, le dijeron, pero no, está tomando el pelo. No, traemos un león, y lo traemos de La Plata, porque lo trajeron del zoológico de La Plata. No sé cuál había sido la gestión previa para que le cedieran el animal al zoológico de Villa María, y así fue que los agentes de tránsito constataron que efectivamente atrás venía Carlón. ¿Te das cuenta? Venía Carlón, tenía un hambre, Carlón, que... Y después llegó a Villa María, pobre, estuvo un tiempo bien, pero después empezó a faltar combustible y se puso muy delgado. Pero esa fue una historia increíble de Salomón David trayéndose león aquí a Villa María. Así es. Un personaje muy interesante. Yo alcanzo me focalizo en el libro en lo que es su trabajo periodístico y como intendente y particularmente la confrontación que se genera con él y con su periódico desde otros periódicos. ¿En algún momento del libro hablas de la opinión? ¿Del diario La Opinión de Victoriano Godoy? Empieza en 1950. Bien. Prometo para el segundo. Muy interesante también. Está bueno. Muy interesante. Te digo porque Victoriano Godoy... Enero de 1950. Con 2 mangos hizo lo que hizo, ¿viste? Y la verdad una larga trayectoria. Una larga trayectoria. ¿Te parece, Adrián, que hoy qué repercusión tendría, digamos, que el intendente o gobernador, presidente, lo que sea, al mismo tiempo sea el director de un diario de renombre? Yo creo que la vinculación no desapareció. Entre, no la figura a lo mejor, pero digo, el poder político y el trabajo periodístico son para mí 2 caras de la misma moneda. Capaz que eso es algo para rastrear. ¿En qué momento fue conveniente para el caso villamariense escindir a nivel discursivo esas figuras? Pero te puedo asegurar que la preocupación por lo que se comunique, ya no sea en prensa, tweets o lo que fuera, es constante por parte del poder político y le interesa y va de suyo que sus posibilidades de gestión están en la comunicación con el soporte que sea. Lo que se ha creado es como una especie de impugnación, como que estaría mal visto, ¿sí? Eso que nosotros contamos de Salomón David sería un motivo de crítica. ¿Cómo a Castelo va a ser propietario, por ejemplo, para poner un nombre? ¿Cómo va a ser, puede decir Martín Gil, propietario de tal medio? Eso está. A mí cuestionarlo, criticarlo, no me da. Lo que sí me interesa es comprenderlo, porque mi objeto de estudio, entonces trato de conseguir... Además vos sos docente y estudiante. O sea, vos estudias permanentemente lo que estás difundiendo y vos querés comprender. Sí, en la condición de docente yo tengo que ser... Nosotros somos docentes e investigadores. Esa es tu función, realmente. Es mi tarea, para criticar esta otra gente. Es mi trabajo. Yo quiero hacer una preguntita, porque me dio pie lo que dijo Nico, está bueno. Esta si podés la contestás y si no podés, está todo bien. Porque yo lo he dicho varias veces y estoy convencido y me hago cargo de lo que digo. ¿Vos creés realmente en el periodismo independiente? No. Independiente. Yo lo dije muy rápido. No, listo, ya está. No. Justamente, yo no creo. Justamente lo que estoy, lo que se presenta, generalmente la palabra independiente del poder político. Claro. Y ahí tengo 200 páginas y podría haber escrito otras 200 más mostrando que eso no... Inviable. No, porque forma... Y no es que esté mal que haya una vinculación, o sea, no lo veo en términos morales, bien o mal. Lo que pasa es que ya es inherente del ser humano. En Villa María, si usted me dice en Dinamarca, en Noruega, no sé, yo no estudio eso. Claro. Soy docente, investigador en Villa María y vivo acá y me interesa muy, muy especialmente lo que ocurre con los medios, en la forma que sea. Si es prensa escrita, yo estoy escribiendo sobre ese pasado, pero estoy pensando en el presente y muy particularmente pensando en el futuro. Y otra cosa que me hace ruido a mí es cuando dicen, por ejemplo, no sé si lo utilizan como eslogan algunos, ¿viste? Porque no lo piensan realmente, es un latiguillo, digamos. Un chascarrillo, por decirlo de algún modo. Cuando dicen, en esta emisora tenés la mejor información, la información, digo yo, para mí no es ni mejor ni peor, es información. Sí. O sea, sea del tenor que sea. Puede ser una estrategia para atraer. Por cierto. Seguramente. Pero la mejor información, porque si yo tengo que dar una triste noticia,
Es una noticia, es un episodio triste. Sí, es cierto. No es ni mejor ni peor, es objetivo. Pasó esto y listo. Ahora, después puedo hablar de un circo que llega a la ciudad, que es bonito, sí, decir, estamos contentos, una nota de color, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ya te digo, para mí la información no es ni mejor ni peor, es información. Perfecto, totalmente. Yo lo veo así. Sí. Bueno, ¿y cuándo presentamos el libro puntualmente? No tengo fecha todavía porque está en imprenta. El libro sí que va a ser en este mes de mayo, seguramente cuando tenga la fecha y el lugar lo voy a comunicar acá, si me dan la posibilidad. Por supuesto. Por ahora estoy haciendo la preventa, que es como el libro me lo financio yo, pero hay que vender. Tengo que vender, entonces a partir de un contacto conmigo, por las redes sociales o por teléfono, me contactan. Es un libro grande, Sí, cuando uno escribe en Word no tiene dimensión, claro. Y después cuando va al editor, el editorial es el Mensú, cuando le devuelve dice quedaron 200 páginas. 200 páginas. Y bueno, vamos nomás con las 200 páginas. ¿Y tenés pensado más o menos, es el editor el que te marca un poco el rumbo en cuanto a la cantidad de ejemplares que te conviene en principio imprimir? Hay un trabajo, sí, conversado también, de como lo financio yo, también tengo que disponer yo cuánto estoy dispuesto a invertir de mis ahorros en esto. Digo, soy docente universitario, tampoco soy un empresario. Por eso te digo, todo un emprendimiento. Un emprendimiento, sí. Yo considero... En algún momento también, como me interesa que el trabajo quede, llevarlo a las bibliotecas, dejarlo en las bibliotecas, de luego a las bibliotecas públicas no voy a andar vendiéndoselo, los voy a obsequiar, pero sí es un trabajo entre los dos, de asesoramiento. De todos modos, convengamos que en Villa María lo periodístico interesa, lo político interesa, me parece que lo que se cuenta ahí no es posible registrarlo en Google ni tampoco pedírselo a una inteligencia artificial. Es trabajo que se encuentra ahí y en ningún lugar más. No se puede sacar de ningún otro lado. Creo que ese es un plus para el trabajo. Seguramente que sí. Bueno, Adrián, muchas gracias. Gracias por tu participación y ¿cómo es? Sos hombre de la casa, tenés tu programa, venís ¿qué día están? Los viernes, ¿no? Los viernes. 7. Bien, a las 7 de la tarde con Vane Villarreal. Vane Villarreal y Mauricio Vane Grasso. Villarreal y Mauricio Grasso. Y Mauricio Grasso. Así que están de 7 a... De 17 p.m. De 17, 5 de la tarde. A 7 de la tarde. A 7 de la tarde los 10 viernes. Exactamente. Por la Centro. Así que bueno, te esperamos en cualquier momento. Con mucho gusto. Muchas gracias por el hombre de la casa puede venir cuando quiera, nos avisás con tiempo y armamos todo. Gracias, es muy amable.